acerca de este tema de las relaciones en la familia, con lo que son los padres, hijos y los hermanos. Un tema que nunca dejamos de tocar porque es tan importante, y las relaciones que puedan darse en una familia, y qué mejor que con Carla, que es experta en este tema de las constelaciones familiares. Carlita, qué lindo verte después de años, yo creo. Sí, Lidia, creo que la pandemia nos ha frenado a todos los profesionales, sobre todo en este tipo de abordaje, porque hay mucho contacto. Sí. Y era muy arriesgado tratar de hacer talleres con el riesgo de que se contagien. Entonces, pero yo te veo más linda, más bonita. ¿Qué has hecho, Carlita? Gracias. Lo que pasa es que me he mimado en casa. Sí, pues hemos estado muy cercanos, nos hemos acompañado muy bien, gracias a Dios, ¿no? Lo cual no se puede decir con todas las familias, sí. Eso sí, lamentablemente. Así es. ¿Y cómo te está yendo con las constelaciones? Bien, retomando las actividades, desde ahora en agosto voy a comenzar a hacer talleres presenciales. He estado todo este tiempo haciendo talleres, terapias individuales en línea y presenciales en algún caso. Y retomando las actividades, hay mucha demanda, tú misma debes saber, con la prensa, con todos los casos que se están presentando, hay mucha necesidad en las familias, entonces a trabajar, ¿no? Y darle el apoyo que sea necesario a quien lo necesite. Exactamente. ¿Y cómo debería de ser las relaciones en la familia, sobre todo esta temporada? Bueno, la pandemia nos ha unido tanto a todos, pero después igual creo que se volvió las cosas como siempre. Mira, la pandemia, algo que ha evidenciado, y es que ha sacado todas las máscaras. Y en realidad se han hecho presentes lo que nos habita. O sea, gente que era agresiva ha sido más agresiva. Gente que tiene un espíritu solidario ha mostrado su mejor cara con solidaridad y ayuda a los demás. O sea, todo lo que nos habitaba y que de alguna manera en el salir, en el estar haciendo cosas fuera de casa, lo teníamos así como camuflado, ¿no? Y esto nos ha mostrado la pandemia. Y en eso han habido familias que se han unido más y han hecho, ¿no? O sea, se han hecho más centrípetas, han sido muy solidarias, han crecido mucho, se han apoyado mutuamente y han logrado sobreponer el miedo, porque esto es lo que nos ha habitado con toda la pandemia, y otras familias que se han destruido y que realmente no han podido sostener por las mismas condiciones emocionales, habitacionales. O sea, ¿qué haces si tu casa es un cuarto, que es tu cocina, es tu dormitorio, es tu escritorio, tienen un solo celular? Entonces, ¿cómo la familia ha sostenido esto? Entonces, se ha visto realmente las grandes brechas, ¿no? Y las diferencias de condiciones con las que podemos enfrentar la crisis. Y eso es lo que se ha visto, ¿no? Y realmente creo que ha sido muy duro para otras familias, ¿no? Claro. Te doy un ejemplo. Una familia de 5 miembros, ¿no? Mamá, papá, o en algunos casos solo mamá, 3 hermanitos. Clases virtuales, un celular. Sí, terrible. ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo eliges a qué hijo beneficiar? ¿Cómo eliges si, digamos, dejar y anularte? Puede ser el celular era tu herramienta de trabajo y tenías que dejar a los hijos y turnaban un día sí y otro día no, clases, y además súper demandados porque las familias con hijos pequeños necesitaban una asistencia casi personalizada. ¿Y cómo generas economía? ¿Y cómo sostienes? Entonces la carga emocional se ha exponenciado, ¿no? O sea, lo que antes era difícil se volvió 10 veces más difícil. Y entre elegir salir y trabajar o quedarte y ayudar, elegías comer o no comer. O sea, esa realidad la ha vivido mucha parte de nuestra sociedad. Y por otro lado, situaciones en que las familias con las mejores condiciones no han mostrado ningún ápice de solidaridad. O sea, se han cerrado en su mundo y no han ayudado al vecino, no se han preocupado,
o, por ejemplo, o no se han cuidado, o la negación. O sea, también hay otro mundo de gente que dice este virus es un virus inventado, no existe, y no se cuidan. Y al no cuidarse, no solamente se exponen ellos, sino exponen al entorno cercano, laboral, familiar, para que les pase algo. Entonces, creo que ha sido una pandemia, porque la seguimos viviendo, Sí. es una pandemia que ha desenmascarado las riquezas y las pobrezas humanas, ¿no? Entonces, toca trabajar. La conclusión es que tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida emocionales, familiares, el autocuidado. O sea, la gente que tenía mejor nutrición o que tenía mejor estado físico ha pasado la pandemia sin ninguna crisis, ¿no? Sí. O sigue pasando sin ninguna crisis. Y quien realmente tenía una mala nutrición, enfermedades de bases, estaba más expuesta a lo que en algún momento vamos a llegar, que es la muerte, ¿no? Lo único que ha sido es que se ha adelantado en muchos casos. Yo he tenido el caso en el curso de mi hijo, que un papá joven de 35 años fallece por COVID, Wow. ¿no? Y además un señor así lleno de vida, entusiasta, muy qué sé yo, pero con una obesidad mórbida y con un autocuidado muy bajo. Entonces, ¿qué haces? Si tú tienes permiso para decirle, oye, mejora tus condiciones, o sea, ¿cuánto permiso tenemos nosotros de opinar, dar sugerencias? Esta es la otra cosa. ¿Cuánto permiso tenemos nosotros de decirte, oye, Lidia, ¿y cuántas verduras comes al día, digamos, no? O sea, Ay, ¿me sí. entiendes? Y la gente se ofende. Entonces, es bien complicado. Yo creo que hemos aprendido a ser creativos, hemos aprendido a sobreponer con lo que tenemos y sobreponer lo mejor que podemos, ¿no? Sí, y yo creo que seguimos pasando eso, ¿no? Porque en las noticias seguimos viendo toda esta situación. Sí, y les está sumado además a esta crisis en valores. O sea, la pandemia te ha desenmascarado esto, lo que nos habita, y tú has mostrado la peor cara que tienes o la mejor cara que tienes. Y la otra cosa también ha desenmascarado que la sociedad está viviendo un momento de crisis de valores, donde hay una inversión, donde, digamos, se valora más lo útil, el tener, que lo valioso, que es el afecto, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el acompañamiento, ¿no? El respetar mi espacio individual con tu espacio individual. Creo que ha hecho como que hemos estado en un laboratorio y hemos mezclado un ácido con un y así, ¿no? Sin saber qué era qué, ha hecho ebullición. Entonces la sociedad está así, súper explosiva, con las reacciones exacerbadas, ¿no? Con enojo exacerbado, o por otro lado, con una solidaridad, así que al tal punto que yo prefiero renunciar a mi bienestar y entregar todo, sin límites. No sé, o sea, esta es mi impresión, no sé cuál es la tuya. Creo que las noticias... Yo creo que estamos pasando todo lo que tú estás mencionando, ¿no? Y es una realidad que no solo pasa en Cochabamba, sino en todo Bolivia está ocurriendo eso, ¿no? Y familias que de verdad han necesitado y lo siguen necesitando, y es la misma preocupación, creo, que en lo que ha ocurrido en la pandemia ahora con el retorno de las clases, que va a ser de forma virtual. Sí, y ahí yo tengo dos posturas contrapuestas, ¿no? O sea, desde lo profesional y desde lo personal. Y yo digo, estoy de acuerdo, vuelvan a lo presencial, porque el daño psicológico que le estamos haciendo a los muchachos es tan grande. En lo virtual. Cuando les privamos del contacto cotidiano,
Sí. ¿No ve? De las clases presenciales. Porque en el colegio, en la escuela, no solo aprendes matemáticas, química y física, que además, te aseguro, debemos utilizar el 10. Los que más, el 20% de lo que hemos aprendido en la escuela, ¿cierto? Sí. La fórmula de no sé qué, no sé, o sea, debemos a utilizar en nuestro cotidiano, si no hemos estudiado ingenierías o lo que sea, un 20%. Pero ¿qué es lo que más utilizamos? ¿Cómo hemos aprendido a convivir y a resolver, por ejemplo, los pleitos? A negociar los trabajos en grupo, ¿no ve? O sea, yo aporto, tú aportas, a hacer este trabajo en equipo. ¿Cómo hemos aprendido a lidiar con la norma si nos enmarcamos a la norma, respetamos el ir con el uniforme, no vamos a ir gritando, porque ¿qué tal si voy gritando en clases y pateando? Ahora está ocurriendo, y de algunos amigos que son docentes, niños que han vuelto a lo presencial, que son en los primeros años, entonces agarran y comen y botan al suelo. ¿Lo ve? O que se tiran en el asiento como si estuvieran en el sofá de su cama, o que se fatigan. Es que es la costumbre de todos los días que se pasaba. Exacto. Entonces, el mayor aprendizaje en la escuela es justamente esto, la convivencia, el espacio, cómo yo interactúo con el grupo, cómo yo me adapto a las normas, cómo yo respondo a la responsabilidad, cómo yo, porque además los profesores me van a matar, la solidaridad. ¿Qué tal si tú no sabes un tema, pero yo sí lo sé y en el examen me dices, a ver, ayúdame, no sé qué, yo te paso? Entonces, hay estas cosas en que trabajamos y nos apoyamos en equipo, que cuando nosotros lleguemos a una organización o a una institución, va a ser evidente las bases que tenemos en ese sentido. Y estamos con 2 años en que niños pequeños no han tenido esta convivencia, en que no se han enfrentado a la frustración de que la profesora les diga tu tarea está mal, que no tienen la tolerancia, porque les dices está mal, repita, o lo que nos hacían antes, ¿te acuerdas? Te rompían la hoja y decían no sirve. A ver, virtualmente hagan. No, No ahora, se puede, ¿no? Claro. Y a los profesores los ha puesto en un nivel de falta súper frustrante, porque se han enfrentado a una generación totalmente tecnológica, cuando a ellos no los han preparado en la tecnología. Entonces, en esas clases virtuales ha habido una situación perversa de decir, tú sabes y tú no sabes, una falta de respeto. ¿Cuántos chicos estaban ahí y le aprendieron a hacer su screenshot y estaban ahí como presencial tomando apuntes, qué sé yo, pero estaban con cámara apagada? O chicos que se ponían, entraban a clases y se quedaban en cama y no tomaban un solo apunte. La crisis ha sido la vuelta a lo presencial, cuando el docente les ha dicho, chicos, cuadernos. No hay cuadernos. No había cuadernos. No había esta cuestión de enfrentarse. Si tú ves ahora, los invito, papás, mamás, los invito a que les pregunten a sus hijos, que les muestren su cuaderno. La caligrafía o la ortografía. Pobres profesores. Te juro. Yo realmente, para mí es admirar, son héroes héroes no reconocidos para la sociedad, porque el núcleo, ¿no? O sea, la célula fundamental de la sociedad dicen que es la familia. Pero el segundo nivel, o sea, si nos imaginamos que la sociedad es como una capa, ¿no? Y el núcleo central es la familia, y después vamos a otra capa, la escuela, y después el trabajo, o la universidad, y el trabajo, y qué sé yo. El núcleo central es la familia, pero el segundo es la escuela. Entonces, papás, creo que el ejercicio tiene que ver con que hay que ser responsables con lo que decimos y con lo que pedimos, y consecuentes. Así es. Claudia, ¿qué mensaje nos dejas?
Carlita, perdón. Tranqui, no te preocupes. Yo el mensaje digo, aprender a vivir un día a la vez. El futuro es una probabilidad, el pasado ya fue y no lo pueden cambiar. O sea, lo que nos queda vivir es el presente y estar muy presentes en tu vida, conectarte contigo, y si tú estás bien contigo, seguramente vas a poder contener y acompañar a tus hijos o estar presente para tu pareja. El primer amor tienes que ser tú, y de ahí lo que tengas para dar, lo vas a dar. Y si es amor, entregarás amor. Pero si todavía te quedas con rencor, con historias pasadas, con reclamos a exparejas, a la familia, o a que esta maldita suerte de haber nacido en un lugar donde no tengo, entonces no estarás presente, ni disfrutarás de tu vida, ni podrás acompañar ni ayudar a nadie de tu entorno. Creo que es este el mensaje. La pandemia nos ha obligado a mirarnos primero a nosotros y de ahí a abrirnos hacia los demás y no sobrecargarnos. Creo que la realidad boliviana y creo que mundial es no tenemos la vida regalada, la tenemos que vivir como si fuera el último día, y esto ha pasado con tanto familiar. Yo creo que vamos a tener un bache generacional de familias con trauma, porque cuando se han tenido que despedir de algún familiar que ha entrado al hospital y ya nunca más los vieron, a mí eso me parte el corazón, el que no se hayan podido despedir, porque el proceso de duelo, el hacer un velorio, el hacer la misa, el hacer cosas, son procesos tan importantes. Entonces, no sabemos y no juzguemos qué le pasa al otro para que tenga esta actitud. Creo que cada familia, cada persona es un mundo, y si aprendemos a ver, decir, ¿qué estará pasando a esta persona para que reaccione así o para que sea así? Hará que yo también me tranquilice y no seamos totalmente reactivos. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Pasa algo y directamente reaccionamos. Sí. Ya no preguntamos, ya no decimos, ¿qué necesitas? ¿No ve? O sea, eso, creo que ese es el mensaje. Nuestro primer amor, y de ahí para más. Hay que tomar todo esto en cuenta, Carlita. Qué lindo, de verdad, a veces reflexionar también nos hace falta, ¿no? Pensar en nosotros mismos y después pensar en el resto, ¿no? Sí, porque a mí me pasó en un tiempo con mis hijos pequeños, ¿no? Yo estaba por un proceso así muy personal, muy difícil. Y una terapeuta me dijo, si tú estás bien, ellos van a estar bien. Y esto es lo que queda. Si tú estás bien, los que estén a tu lado van a estar bien. Y seguramente te irá bien también en lo económico, o en lo académico, o en lo que sea. Disfruta cada día plenamente, como si fuera el último día, y no cuestiones. Y no te quedes ahí sentado, esperando a que te llegue la suerte. Sí. Así es. Amigos, con esta reflexión cerramos el programa Salud y Emprendimiento. De verdad que es importante reflexionar y pensar en uno mismo. Si usted va a estar bien, como dice Carlita, el resto también va a estar bien. Nos vemos mañana.